Hola, mi nombre es Ana Belén Mireles Vázquez. Hoy quiero explicarles la manera en la que realicé esta ficha de trabajo y la manera en la que pretendo que se realice. El tema que elegí es el de existencia de unicidad de triángulos y cuadriláteros. El aprendizaje esperado es analizar la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia y triángulos. Y la intención didáctica de esta ficha es que el alumno identifique las relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una transversal, cortados por una transversal. Como actividad inicial, repuse un ejercicio de reflexión, ¿no? En este podemos observar que se presenta un dibujo que asemeja las dos rectas paralelas cortadas por una transversal y podemos observar los ángulos, ¿verdad? Entonces, lo que pretende este ejercicio es que el alumno reflexione sobre los ángulos, sobre lo que podemos observar y contestar esas preguntas. Lo primero que nos dice es qué ángulos se encuentran en el interior de las rectas paralelas. Para esto primero es importante mencionarle el nombre al alumno, lo que son las rectas paralelas. Este ya debe de tener una noción de esto, así que solo es un repaso que explicarle que las rectas paralelas pues son aquellas rectas infinitas o aquellas rectas que en ningún momento se van a juntar ni se van a cortar entre sí, ¿no? En este caso, después de explicación, que identifiquen que las rectas paralelas en este caso vendrían siendo la recta L y la recta M. Y la recta transversal es aquella que corta las rectas paralelas, que también le podemos decir recta perpendicular, en este caso vendría siendo la W. Contestamos la primera cuestión que nos dice qué ángulos se encuentran en el interior de las rectas paralelas. En el interior, pues ya lo identificamos y llegamos a la conclusión que vendrían siendo C, D, E y F. Y pasamos a la segunda cuestión que dice qué ángulos se encuentran en el exterior de las rectas paralelas. Pues si ya identificamos cuáles son los del interior, en el exterior, por lógica, llegamos a la conclusión que serían los ángulos A, B, G y H. Ya después de esto reflexionamos sobre lo que acabamos de realizar, llegamos a conclusiones, características de estas rectas, etc. Ahora sí, pasamos a la segunda actividad. En esta actividad nos dice, por medio de GeoGebra, calcula la medida de los ángulos formados por las paralelas y la transversal y escribe las medidas en la tabla y responde. Para esto, pues vamos a hacer uso de nuestra aplicación de GeoGebra. Vamos a acomodarlo aquí para poder visualizar las dos cosas. Tenemos aquí ya. Muy bien, vamos a... Ahí está. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a asemejar el dibujo que nos presenta la ficha en GeoGebra. El dibujo, la imagen de las dos rectas perpendiculares trazadas por la transversal, perdón, las rectas paralelas trazadas por la perpendicular por la línea transversal. Lo primero que hacemos es seleccionamos la opción de recta y trazamos una recta de manera horizontal. Ya que trazamos esta recta, seleccionamos la opción perpendicular. ¿Para qué? Para que nos trace la recta perpendicular a dicha recta que ya tenemos. Lo que hacemos es ponemos un punto. Después de ello, seleccionamos la recta a la cual queremos que sea a la cual queremos que se trace nuestra perpendicular. La seleccionamos y automáticamente ya tenemos dos rectas perpendiculares. ¿Qué sigue de aquí? Es trazar la recta perpendicular, dirán algunos. Sin embargo, es importante mencionar que como nosotros queremos obtener la medición de sus ángulos, no es recomendable realizar simplemente el trazo de la recta. ¿Por qué? Porque al momento que queramos obtener la medida de sus ángulos, no podremos, válgame, obtenerla porque necesitamos realizar otro paso. Para ello es importante que seleccionemos la opción de punto. En la opción de punto vamos a trazar aquellos que necesitemos. Primero trazamos aquellos puntos por los cuales queremos que pase nuestra recta perpendicular. En este caso, como queremos asemejar el dibujo que tenemos en nuestra ficha,
trazaremos primeramente el punto de esa recta perpendicular que quedaría entre los puntos A y B. En este caso vendría siendo, supongamos, aquí vendría siendo nuestro punto D. Ahora, ¿qué sigue? Trazar el siguiente punto que pasaría por esa misma recta transversal a nuestras líneas paralelas que quedaría en la otra perpendicular. Lo queremos asemejar al dibujo de nuestra ficha de trabajo, lo marcamos en la otra línea. Y por último, marcamos el otro punto que asemejaría el punto B en la otra recta perpendicular. De manera que tengamos 3 puntos en nuestra recta, en cada una de nuestras rectas paralelas. Tenemos nuestras rectas paralelas, ahora sí que sigue, ahora sí trazamos esa recta perpendicular a estas. Esa recta transversal, seleccionamos, la opción de recta y seleccionamos los puntos por los cuales queremos que pase. Como les mencioné, le seleccionamos los puntos del centro. ¿Por qué? Porque queremos asemejar el dibujo o la imagen que tenemos en nuestra ficha de trabajo. Ya que tenemos nuestra recta perpendicular y nuestras rectas paralelas, seleccionamos la opción de punto. ¿Para qué seleccionamos la opción de punto? Trazamos 2 puntos más en nuestras rectas, en nuestra recta perpendicular, después de los puntos que ya tenemos en el centro. O sea, los 2 fuera de nuestras rectas paralelas. Tenemos ya de esta manera, si debemos de asemejar todos los puntos para poder obtener la medición de sus ángulos. Ahora sí, tenemos todos nuestros puntos. Ahora sí seleccionamos la opción que dice ángulos y la opción que dice ángulo 3 puntos o 2 rectas. Como nosotros tenemos los puntos, lo realizamos de manera de puntos para que sea más sencillo y que no presentemos ninguna confusión. Vamos a seleccionar los puntos en el sentido de las manecillas del reloj. Es importante mencionar esto y que no tengamos alguna confusión. Por ejemplo, queremos obtener el ángulo, en este caso sería el ángulo B. Ustedes pueden poner la letra si quieren o simplemente identificarlos. Vamos a obtener el ángulo B, que vendría siendo este ángulo de aquí. Seleccionamos el punto H, el punto D y el punto B, perdón, el punto D y el punto G. Sí, hubo una confusión, discúlpenme, sí sería en el sentido contrario de las manecillas del reloj. En el sentido contrario, seleccionamos el punto B, el punto D y el punto G y obtenemos la medición del ángulo B. En este caso vendría siendo de 71.57 grados. Ahora vamos a obtener el ángulo A. ¿Cómo obtenemos el ángulo A? En el sentido contrario de las manecillas del reloj. Seleccionamos los 3 puntos G, D y A. El ángulo A, como podemos observar, se nos pueden juntar aquí las mediciones. Lo que vamos a hacer, seleccionamos la opción de mover y fácilmente podemos manobrear con nuestros datos. Ahora, ¿qué hacemos? Otra vez seleccionamos la opción ángulo, 3 puntos o 2 rectas. Vamos a obtener el ángulo C, en este caso vendría siendo S. Es en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, seleccionamos el punto E, el punto D y el punto A. Perdón, me volví a confundir. Sería el punto A, el punto D y el punto E. Aquí va. Otra vez se nos empalman las mediciones, como le dije, seleccionamos y simplemente movemos nuestros datos. Otra vez seleccionamos la opción ángulo y los 3 puntos en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Seleccionamos E, D y B.
y obtenemos la otra medición y así lo vamos a hacer con todos nuestros ángulos. ¿Qué podemos observar aquí? Que las mediciones de nuestros ángulos, dos son iguales y otras dos son iguales. A eso le llamamos nuestros ángulos congruentes, que son congruentes que tienen la misma medición. Aquí podemos observar que el ángulo, en este caso sería el ángulo D, es congruente con el ángulo A. Y en este caso, el ángulo C es congruente con el ángulo B. Eso es importante de identificar. Y entonces dijimos que el ángulo A, en este caso, vendría siendo 108 grados. El ángulo C, 71.57 grados. Y el ángulo D sería, perdón, 71.57 grados. Y el ángulo D serían 108.43 grados. Así realizamos nuestra ficha de trabajo. En esto volvemos con los otros puntos. Otra vez seleccionamos ángulo. En el sentido contrario de las manecillas del reloj, es lo mismo. Sería D, E, C. Obtenemos el ángulo. En este caso sería el ángulo E, que mide 108.43 grados centígrados. Ahora, otra vez, si se nos juntan los datos, seleccionamos la opción de mover, seleccionamos la medida y simplemente movemos. Ahora nos seleccionamos otra vez ángulo y seleccionamos los 3 puntos del ángulo que queremos su medición. Otra vez menciono en el sentido contrario de las manecillas. En este caso vendría siendo F, E y D y obtenemos el ángulo F, que su medición es de 71.57 grados. 71.57 grados. Los otros dos ángulos, otra vez, sentido contrario de las manecillas, sería C, D y H. Obtenemos 71.57 grados. 71.57 grados. Y otra vez movemos, si se nos llega a juntar la información, acomodamos, nos vamos, seleccionamos la opción de ángulo, 3 puntos o 2 rectas, seleccionamos los puntos, sentido contrario de las manecillas del reloj, sería H, E y F y obtenemos su medida que es 108.43 grados. Esa sería la manera en la que podemos obtener la medida de los ángulos trazando dos rectas paralelas y una perpendicular a esto. ¿Sí? Vamos a contestar ahora sí lo que son las últimas dos cuestiones para terminar esta ficha, que dice qué ángulos tienen la misma medida, es decir, cuáles son congruentes, como ahorita ya se los había mencionado. Observamos nuestro trazo en GeoGebra o igual podemos observar nuestra tabla con las mediciones de los ángulos. Y como podemos observar, los ángulos que en este caso vendrían siendo congruentes, ¿cuáles serían? Pues serían los ángulos A y B, A y D, A y D, sería E y H. Y pasamos a la siguiente cuestión que dice qué pares de ángulos suman 180 grados. Bueno, pues eso sería ya más sencillo de identificar. Sabemos que la medida de los 4 ángulos nos daría a la sumatoria de 360 grados centígrados. Si nosotros queremos saber cuánto medirían 180 grados, pues prácticamente sería la mitad. En este caso, ¿qué pares de ángulos nos darían 180 grados? Podemos decir que serían los ángulos A y C, A, B y D, los E y G y F y H igual pueden ser E y F, G y H o A y B y C y D. Bueno, espero hayan
haya sido de su entendimiento. Lo importante de esto era saber cómo trazar e identificar la medición de sus ángulos trazando dos rectas paralelas y una perpendicular a esta.